Mientras ayudaba a mi cuñada a tender la ropa, descubrí en un bolsillo un trozo de papel con la caligrafía de mi marido que decía, el lugar de siempre. Imité su letra, escribí otra nota y la puse de nuevo en su sitio. En mitad de la noche, un grito desgarrador provino de la habitación de mi cuñada. Al abrir la puerta, toda la familia se quedó petrificada. Soy Isabel Moreno, nacida en cuna de oro, criada entre las estrategias empresariales de mi padre. Pero desde que mis padres fallecieron en un accidente de tráfico hace 3 años, dejándome sola con una fortuna inmensa, nunca pensé que mi vida volvería a hundirse en una ciénaga de oscuridad, precisamente en la casa que llamaba mi hogar. Aquel sábado por la tarde, el cielo de Madrid estaba plomizo, con nubes oscuras arremolinándose, presagiando una gran tormenta. En el espacioso chalet de La Moraleja, el valioso regalo de bodas que mis padres me habían dado, el ambiente también parecía denso, sofocante hasta el punto de dificultar la respiración. Aunque era la verdadera dueña de la casa, para guardar las apariencias de mi marido y complacer a mis suegros, había aceptado con paciencia que se mudaran desde su pueblo a vivir con nosotros, atendiéndolos con esmero y cumpliendo mi papel de buena nuera. Sin embargo, mi suegra, Pilar, parecía olvidar quién era la que sufragaba esta vida de lujos que disfrutaba. Sentada con las piernas cruzadas en el costoso sofá de diseño, comiendo pipas con un chasquido constante, de vez en cuando me lanzaba una mirada de soslayo mientras yo doblaba la ropa en un rincón de la sala. Venga, mueve un poco las manos. El cielo está a punto de descargar, y todavía queda la colada de Javier y Laura en la terraza sin recoger. Si se moja todo, ¿qué se van a poner esta noche para la fiesta?, dijo Pilar con su voz chillona, en un tono lleno de autoridad. Respondí con un suave sí, mientras mis manos seguían doblando con agilidad cada camisa. Después de 5 años de matrimonio, ya estaba más que acostumbrada al tono de mi suegra. Siempre había pensado que yo había tenido suerte de casarme con Javier, aunque la realidad, para cualquiera que lo viera, era que su familia había dado un salto social enorme al emparentar con la mía. Pero por amor a Javier, y por preservar la armonía familiar que mis padres tanto habían valorado, elegí la paciencia. Siempre creí que al casarse una debe seguir a su marido, que ceder un poco para mantener la paz no era una gran pérdida. Subí a la terraza. El viento empezaba a soplar con fuerza, levantando remolinos de polvo. La ropa cara de Javier y mi cuñada, Laura, ondeaba violentamente en el tendedero. Laura era la esposa de Manuel, el hermano mayor de mi marido. 2 hermanos, uno convertido en un alto ejecutivo gracias al apoyo de su esposa y el otro, un camionero de larga distancia. Sus personalidades también eran como el día y la noche. Si Javier era diplomático y pulcro, Manuel era tosco y bondadoso, y Laura, mi cuñada, a quien yo había acogido en mi chalet sin que tuviera que mover un dedo, siempre se mostraba sofisticada y vestía a la última moda. El dinero para sus caprichos lo obtenía principalmente pidiéndoselo a su marido o sonsacándoselo a la familia. Recogí rápidamente la ropa y la metí en el cesto. Al coger un abrigo largo de paño de color beige de Laura, noté un bulto en el bolsillo. Era el último modelo de una marca famosa, con un valor de no menos de 2.000 euros. Laura se había jactado la semana pasada de habérselo comprado con la paga extra de su marido. Para no dañar la forma del abrigo, metí la mano en el bolsillo para comprobar si se había olvidado algo antes de llevarlo a la tintorería. Mis dedos tocaron un pequeño trozo de papel, doblado cuidadosamente en 4. Pensando que era un recibo o algún papel importante que Laura había olvidado, mi intención era dejárselo en su tocador. Pero al desdoblarlo, la escritura a mano que apareció ante mis ojos me dejó helada. El lugar de siempre, martes por la noche 22. 0 hora. Una caligrafía inclinada y elegante, con una J, cuya cola se alargaba de forma estilizada. Reconocería esa letra aunque la convirtieran en cenizas. Era la letra de Javier, mi marido. Me quedé paralizada, el viento me azotaba la cara, pero no era tan frío como el hielo que se extendía por mi pecho. La nota, caída del bolsillo del abrigo de mi cuñada, llevaba la letra de mi marido, una cita en el lugar de siempre, un martes por la noche. Mi cabeza daba vueltas, pero la aguda lógica de alguien que se había curtido en el mundo de los negocios me ayudó a serenarme al instante. No grité ni arrugué el papel. Lo apreté con fuerza en mi mano, con la mirada perdida en el vacío. Atando cabos, una imagen devastadora comenzó a tomar forma con una claridad cruel. Todos los martes, Javier llegaba tarde a casa con la excusa de tener que atender a clientes, o una reunión de última hora con socios extranjeros. También los martes por la noche, Laura solía ausentarse, diciendo que iba a clases de yoga terapéutico para dormir mejor. Manuel, por su parte, estaba de ruta, a menudo fuera de casa durante días, a veces incluso una semana entera. Los horarios coincidían con una extraña precisión.
Y el lugar de siempre, sugería una familiaridad, algo que se repetía una y otra vez. Resultaba que, a mis espaldas y a las de Manuel, las dos personas en las que más confiábamos estaban representando una farsa despreciable. No solo nos engañaban sentimentalmente, sino que seguramente tenían otros planes. Javier era vicepresidente ejecutivo, y aunque Laura no trabajaba en la empresa, guardaba muchas escrituras de propiedades de la familia de su marido. La unión de esos dos seres ambiciosos y frívolos no podía ser simplemente una aventura pasajera. El estruendo de un trueno interrumpió mis pensamientos. La lluvia empezó a caer, golpeando el tejado. Sobresaltada, metí rápidamente la nota en el bolsillo de mi pantalón y continué recogiendo la ropa como si nada hubiera pasado. Al bajar, vi a Laura, que acababa de volver de hacerse la manicura, sentada junto a mi suegra, riendo y charlando animadamente. Llevaba un vestido corto y ajustado que exhibía sus piernas blancas y sus uñas pintadas de un rojo intenso. ¡Ah! ¿Ya has terminado de recoger la ropa, Isabel? Recuerda colgar mi abrigo de paño con cuidado. No dejes que se arrugue, que es de marca, dijo Laura, con un tono condescendiente y sin apartar la vista de la pantalla de su móvil. La miré, conteniendo la náusea que subía por mi garganta, y esbocé una sonrisa forzada. Sí, ya lo sé, Laura. Un abrigo tan bonito hay que cuidarlo bien, si no sería una pena para quien lo compró. Mi comentario tenía un doble sentido, pero Laura y mi suegra, superficiales como eran, no notaron nada extraño. En ese momento, Javier bajaba de la planta de arriba, ajustándose la corbata. Me miró, su mirada pasando sobre mí como si fuera un objeto decorativo, y luego se dirigió a Laura. «Laura, ¿ha llamado Manuel esta noche?» «Dicen que hay tormentas en el sur. No sé cómo estarán las carreteras». La forma en que Javier se preocupaba por su hermano sonaba increíblemente falsa. Observé detenidamente su mirada cuando se posó en Laura. Una mirada furtiva, llena de intención, a la que Laura respondió con un rápido y coqueto cruce de ojos. Antes habría pensado que era la típica cordialidad entre cuñados. Pero ahora, cada uno de sus gestos era como una aguja clavándose en mi corazón. Ha dicho que seguramente no llegará hasta mañana. Con esta lluvia y viento, es muy peligroso conducir, respondió Laura, con un deje de mimosa que no venía a cuento. Apreté la mano en el bolsillo de mi pantalón, sintiendo el borde afilado de la nota. Perfecto. Queréis jugar a escondidas a mis espaldas. Creéis que soy una muñeca en una vitrina, que solo sabe asentir y obedecer. Os voy a enseñar lo caro que se paga el precio de la traición. Pedí permiso para retirarme a mi habitación a descansar, diciendo que me dolía un poco la cabeza. Una vez cerrada la puerta, me senté en mi escritorio y saqué la nota, alisándola. Martes por la noche. Hoy era sábado. Quedaban 3 días para esa cita infame. Pero no podía esperar tanto. Mi paciencia se había agotado en el instante en que vi la letra de mi marido en el bolsillo de otra mujer. Miré por la ventana. La lluvia caía a cántaros. Un plan audaz se formó en mi mente. Si querían una cita, yo les facilitaría las cosas. Pero no el martes. Sería esta misma noche. Una noche de tormenta, perfecta para asuntos turbios y también para limpiar toda la suciedad de esta casa. Saqué de un cajón un taco de notas idéntico al que solía usar Javier. En mi juventud había estudiado caligrafía y tenía una habilidad especial para imitar la letra de otros. Era un talento que rara vez mostraba, pero hoy se convertiría en mi arma más afilada. Cogí el bolígrafo y respiré hondo para que no me temblara el pulso. Empecé a escribir, trazo a trazo, imitando la caligrafía de Javier. La M ancha, la L alargada, la inclinación hacia la derecha, todo era perfecto. Manuel no vuelve esta noche. Solo 6 palabras. Un mensaje falso, pero con el peso suficiente para activar la codicia y el deseo de los dos traidores. Si Laura recibía esta nota, pensaría que Javier le estaba avisando de que el camino estaba libre. Y esta noche, cuando toda la casa durmiera, cuando el sonido de la lluvia ahogara cualquier ruido, mostrarían su verdadera cara. Miré la nueva nota, comparándola con la original. Eran idénticas en un 99%. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. En esta obra la directora era yo, y ellos no eran más que unas marionetas patéticas. La lluvia afuera arreciaba. El silbido del viento entre las rendijas de las ventanas sonaba como el lamento de almas en pena. Me senté en silencio frente al tocador, observando mi rostro en el espejo. Seguía siendo la misma Isabel de siempre, con sus ojos grandes y redondos y su nariz recta, pero mi expresión había cambiado por completo. Ya no había rastro de la resignación y la paciencia habituales. En su lugar, había una frialdad y una determinación implacables. Doblé con cuidado la nota falsa, imitando exactamente los pliegues de la original. El siguiente paso era colocarla en el bolsillo del abrigo de Laura, sin que nadie se diera cuenta. Cogí el abrigo de paño,
fingiendo que lo revisaba una última vez antes de guardarlo. La puerta de la habitación de Laura estaba entreabierta, y desde dentro llegaba el sonido del agua corriendo en la ducha. Se estaba bañando. Era la oportunidad perfecta. Entré sigilosamente, con el corazón latiendo con una calma extraña. No sentía nervios, solo una concentración absoluta. Rápidamente, metí la nota falsa en el mismo bolsillo donde había encontrado la verdadera y colgué el abrigo en la percha de forma ordenada. Hecho esto, volví a mi habitación, entré en el baño, rompí en 1000 pedazos la nota original de Javier y la tiré por el inodoro. La primera prueba había sido destruida, sustituida por una trampa mortal tendida por mis propias manos. Pero el plan no terminaba ahí. Para que la obra de esta noche tuviera un final perfecto, necesitaba un testigo con suficiente peso, suficiente dolor y suficiente furia como para hacer añicos la fachada de hipocresía de esta familia. Y esa persona no era otra que Manuel. Abrí mi móvil y busqué el contacto de Manuel en WhatsApp. Estaba de camino a casa desde Murcia, y su horario habitual era llegar a la mañana siguiente. Pero con la situación de tormentas y posibles inundaciones, si tenía una buena razón, volvería de inmediato. Manuel, aunque tosco, quería mucho a su mujer y se preocupaba por su familia. Esa debilidad sería la palanca de mi plan. Escribí un mensaje, sopesando cada palabra para que sonara natural. Preocupada, justo como lo haría una buena cuñada. Cuñado, he oído en las noticias que la tormenta es muy fuerte. Las carreteras están inundadas. Ten mucho cuidado. Mamá está en casa muy preocupada. No para de decir que intentes volver un poco antes para estar a salvo, que dejar el camión en la calle con este tiempo es peligroso. En casa mamá y yo te esperamos con la cena lista. No mencioné a Laura ni expresé ninguna sospecha. Solo apelé a su preocupación y a su sentido del deber filial. Manuel, al recibir el mensaje, seguramente se sentiría conmovido y querría volver a casa cuanto antes, para evitar la tormenta y tranquilizar a la familia. Mensaje enviado. El doble check azul apareció casi al instante. 3 minutos después, Manuel respondió. Gracias, Isabel. A mí también me preocupa que la mercancía se estropee con la tormenta. Ya estoy pisando el acelerador para volver. Calculo que llegaré sobre las 2 o las 3 de la madrugada. No le digas a mamá. No quiero que se quede despierta esperándome, pobrecilla. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Claro, cuñado. Vuelve con cuidado. Las 2 de la madrugada. El momento perfecto. Para entonces, Javier y Laura ya habrían mordido el anzuelo. La cena de esa noche transcurrió en un ambiente tenso, al menos para mí. Mi suegra seguía parloteando sobre una vecina a la que le había tocado la lotería y sobre la fluctuación del precio del oro. Javier comía con la vista pegada al móvil, murmurando de vez en cuando para salir del paso. Laura, en cambio, parecía extrañamente animada, con las mejillas sonrosadas y lanzando miradas furtivas a Javier. Seguramente ya había encontrado la nota en su bolsillo. Con este tiempo de lluvia, seguro que esta noche se duerme de maravilla, dijo Laura, dejando los cubiertos y estirándose perezosamente. Bueno, mamá, me voy a mi cuarto. Hoy, después de la manicura, me duele mucho la espalda. Sí, vete a descansar, hija. Y tú, Javier, haz lo mismo. No te quedes pegado al móvil toda la noche, dijo mi suegra, agitando la mano. Javier levantó la vista, lanzó una rápida mirada a Laura, y luego se volvió hacia mí. Tú encárgate de recoger todo, ¿vale? Yo subo a terminar de contestar unos correos del trabajo. Claro. Sube tranquilo, respondí, con voz serena. Viendo las espaldas de los 2 traidores desaparecer por la escalera, sentí una oleada de desprecio. No solo estaban cometiendo adulterio, también estaban conspirando para robar mi patrimonio. Sabía que Laura guardaba muchos documentos importantes de Manuel, incluyendo la escritura de un terreno familiar en Extremadura y un poder notarial sobre unas acciones que mis padres nos habían regalado como dote de boda. De alguna manera, Javier me había convencido para firmar y guardarlos en una caja fuerte compartida cuya llave de repuesto estaba en manos de Laura. Esta noche, seguramente los sacarían para discutirlos o, peor aún, para firmar una transferencia a escondidas. Recogí los platos, los lavé y dejé todo en orden. Mi calma en ese momento era más aterradora que cualquier arrebato de ira. Subí a mi habitación, me puse un pijama de seda, discreto pero elegante, y me cepillé mi larga melena negra. No dormí. Me senté en una butaca, apagué todas las luces, y dejé que solo la tenue luz de la calle se filtrara por las cortinas. Escuché cada pequeño ruido en la inmensa casa, los ronquidos de mi suegra en la planta baja, el repiqueteo incesante de la lluvia. Y entonces, sobre las 12 de la noche, el sonido de una puerta abriéndose suavemente en el segundo piso. Unos pasos sigilosos, muy leves, se dirigieron hacia la habitación de Laura. Mi dormitorio estaba al final del pasillo y el de Laura al principio, a una distancia considerable, pero con mi agudizado oído de esa noche,
Nada podía escapárseme. La puerta de la habitación de Laura se cerró, y un silencio espeluznante se apoderó de todo. Sabía que detrás de esa puerta se estaba desarrollando el acto más sucio, pero no tenía prisa. Necesitaba esperar al protagonista. Miré el reloj. La 1 de la madrugada. Faltaba 1 hora para que llegara Manuel. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Me quedé allí, inmóvil como una estatua, mientras mi mente repasaba los recuerdos de los últimos 5 años. Las veces que Javier me había dicho que me quería, las veces que Laura había fingido ser una hermana para mí, todo era una mentira. Mi confianza había sido pisoteada sin piedad, pero el dolor no resolvía nada. Esa noche les iba a enseñar que meterse con la hija del presidente de una corporación tenía consecuencias terribles. No solo quería el divorcio, quería verlos arruinados, sin un céntimo y humillados. La 1:45. El sonido de un motor de camión se oyó a lo lejos, seguido del familiar silbido de los frenos de aire frente al chalet. Manuel había vuelto. 15 minutos antes de lo previsto. Excelente. Oí el clic de la cancela al abrirse y los pasos pesados pero apresurados de Manuel en el patio. Intentaba caminar en silencio para no despertar a nadie, fiel a su naturaleza bondadosa, pero no sabía que esa bondad estaba a punto de ser consumida por el fuego de la verdad. Me levanté, me ajusté el pijama y salí de mi habitación, ocultándome en la penumbra del rellano de la escalera, desde donde podía observar claramente el pasillo del segundo piso. La función iba a comenzar. La lluvia afuera no cesaba, y los relámpagos iluminaban intermitentemente los rincones oscuros del chalet. Me escondí en la oscuridad, conteniendo la respiración y siguiendo cada movimiento de abajo. Manuel, con la ropa manchada de barro y empapada por la lluvia, subía las escaleras de puntillas. Su rostro mostraba un claro agotamiento, pero sus ojos brillaban de alegría por haber llegado a casa antes para estar con su familia. En la mano llevaba una bolsa de nísperos, la fruta favorita de Laura. Al ver esa escena, sentí una punzada de compasión, pero se desvaneció rápidamente. Este dolor era necesario para que abriera los ojos. Manuel llegó a la puerta de su dormitorio. La puerta no estaba cerrada con llave. Por supuesto, Laura pensaba que él no volvería esa noche, y en la casa solo había gente de confianza. ¿Para qué iba a tomar precauciones? Además, dejar la puerta sin cerrar facilitaba la entrada y salida de Javier. Manuel puso la mano en el pomo y lo giró suavemente. La puerta se abrió. 1 segundo, 2, 3. ¡Ah! El grito agudo y aterrador de Laura rasgó el silencio de la noche, ahogando incluso el retumbar de los truenos. Inmediatamente después, se oyó el rugido animal de Manuel. ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¿Qué coño estáis haciendo? El estruendo de muebles volcándose, cristales rotos y el sonido sordo de golpes sacudió toda la casa. No salí corriendo de inmediato. Esperé unos segundos más para que el caos alcanzara su punto álgido. En ese momento, las luces del pasillo se encendieron de golpe. Mi suegra subió corriendo desde la planta baja, gritando: ¿Qué pasa? ¿Qué es todo este escándalo? Dios mío de mi vida. Fue entonces cuando salí lentamente de mi escondite, con una expresión de somnolencia y pánico fingidos, y corrí hacia la habitación de Laura. La escena que encontré superaba con creces mi imaginación. Dentro del dormitorio, bajo la luz amarillenta, Laura estaba acurrucada en un rincón de la cama, vestida solo con un conjunto de lencería de encaje rojo, agarrando una manta para cubrirse, con el rostro pálido como la cera. Javier, mi marido, estaba siendo sujetado por el cuello de la camisa por Manuel, que le golpeaba la cara sin piedad. Javier estaba descalzo, con los pantalones mal abrochados, la cara hinchada y la nariz sangrando a borbotones. Sobre una mesita junto a la cama había varias hojas de papel esparcidas. De un vistazo, reconocí la escritura del terreno de Manuel y los papeles de transferencia de las acciones de la empresa a mi nombre. Al lado, una botella de vino abierta y 2 copas a medio beber. ¡Qué romántico, qué asqueroso! ¡Mátame! ¡Mátame de una vez, cabrón!, gritaba Manuel mientras descargaba sus puños sobre el rostro de Javier. Javier, en clara desventaja, solo podía cubrirse la cabeza y balbucear. Manuel, escúchame. No es lo que piensas. ¿Que no es lo que pienso? Es que estoy ciego. Me mato a trabajar en la carretera para mantenerte a ti y a mi mujer, y vosotros os lo montáis en mi propia casa. Fuera de sí, Manuel agarró la lámpara de la mesilla y la estrelló contra Javier. Javier la esquivó, y la lámpara se hizo añicos contra la pared. ¡Ay, Dios mío, Manuel, que lo matas! ¡Para allá! Mi suegra se abalanzó sobre él, abrazándolo por la cintura, llorando y suplicando. Hijo, por favor, habla las cosas, que vas a matar a tu hermano. Manuel la apartó de un empujón,
aunque su fuerza había disminuido por el dolor y la decepción. Retrocedió, jadeando, con los ojos inyectados en sangre fijos en los dos traidores. Yo, de pie en la puerta, con los brazos cruzados, recorrí cada rostro con una mirada glacial. Javier me vio, y en sus ojos apareció un destello de pánico absoluto, que rápidamente se transformó en una súplica. ¿Acaso pensaba que seguía siendo la esposa tonta y manejable de siempre? ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, mi voz ni alta ni baja, pero con una autoridad que sumió la habitación en un silencio instantáneo. Laura levantó la cara, cubierta de lágrimas y mocos. Me miró, y luego miró a Manuel, diciendo temblorosa: «Manuel, soy inocente». Fue Javier, estaba borracho y me forzó. «¡Cállate la boca!», rugió Javier, girándose y dándole una bofetada sonora. «Tú me mandaste el mensaje invitándome, y ahora me echas la culpa a mí». «¡Basta ya!», grité con fuerza. Entré en la habitación, fui directamente a la mesa y cogí los papeles. Escrituras de propiedad, documentos de transferencia de acciones. No solo cometéis adulterio, sino que además pretendéis robar descaradamente. Al ver esto, mi suegra corrió hacia mí, me arrebató los papeles de la mano y los escondió detrás de su espalda, gritando: «¿Robar? ¿Qué dices? Los trapos sucios se lavan en casa. Isabel, no montes un escándalo, que es una vergüenza para todos. Los hombres son así. Es normal que tengan sus cosas. ¿Por qué te pones tan dramática?». Miré a esa mujer, sintiendo náuseas. A estas alturas, todavía defendía a su hijo consentido. Todavía sacaba a relucir esas ideas machistas y retrógradas para justificar un pecado tan grave. «¡Qué bien habla!», suegra, dije con una sonrisa amarga, clavando mi mirada afilada en ella. ¿Los hombres son así? Entonces, ¿aceptaría que su nuera se acostara con su cuñado en su propia casa mientras planean robarle las tierras y el dinero a su hijo mayor? ¿Acaso Manuel es adoptado o un hijastro para que lo trate con tanto desprecio? Mis palabras fueron como un jarro de agua fría en la cara de Pilar. Se quedó sin habla, incapaz de replicar. Manuel, al oírme, sintió cómo su humillación crecía. Se giró hacia su madre, con una mirada de profundo dolor. «Mamá, tú lo sabías desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Los estabas encubriendo?». Pilar, nerviosa, evitó la mirada de su hijo mayor. «Yo no sabía nada. No le hagas caso a tu mujer, que te está metiendo cizaña». «Aquí nadie necesita meter cizaña», la interrumpí. «La verdad está a la vista de todos. Javier, Laura, sois unos actores magníficos. Pero es una pena que el telón haya caído tan pronto». Javier se levantó a trompicones, limpiándose la sangre de la nariz. Me miró con odio. «Fuiste tú la que escribió esa nota. Me tendiste una trampa». Se había dado cuenta. Inteligente, pero demasiado tarde. «¿Qué nota?», fingí ignorancia. «¿De qué estás hablando?». «Te pillan con las manos en la masa y ahora culpas a tu mujer. ¿Se puede ser más cobarde? Es tu letra». «Sé que sabes imitar mi letra», gritó Javier, intentando abalanzarse sobre mí, pero Manuel lo detuvo con otro puñetazo en el estómago que lo hizo doblarse, tosiendo. «¿Encima te atreves a tocar a tu mujer?», gruñó Manuel. Laura, al ver que la situación se volvía en su contra, se arrodilló, abrazó las piernas de Manuel y lloró desconsoladamente. «Manuel, perdóname. Me engañaron. Fue Javier quien me engañó. Me dijo que tú estabas de acuerdo en poner las tierras a su nombre para un negocio. Me dijo que te había pedido que me cuidara. Fui una tonta, le creí. Una mentira tan descarada y estúpida que no pude evitar reírme». «Laura, ¿crees que Manuel tiene 3 años? ¿Te cuidaba hasta el punto de tener que quitarse la ropa en la cama?». La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda a punto de romperse. La lluvia afuera seguía rugiendo, pero la tormenta en el interior de las personas era mucho más violenta. La fachada de familia decente y respetable de la que tanto se enorgullecían se había hecho añicos esa noche. Miré el reloj. Las 3 de la madrugada. Era hora de terminar el primer acto y pasar al segundo, el castigo público. «¿Queréis hablar, verdad?». «De acuerdo. Bajemos al salón», ordené, con una voz firme que no admitía réplica. «Tengo algo muy interesante que enseñaros a todos». Di media vuelta y me fui, sin mirar atrás al desastre que dejaba. Sabía que me seguirían, porque ahora el poder estaba en mis manos. El amplio salón estaba bañado por la deslumbrante luz de la lámpara de araña de cristal, pero el ambiente era tan sombrío como un funeral. Pilar estaba encogida en un sillón, con el rostro pálido, todavía aferrada al fajo de papeles como si fueran un talismán. Javier estaba sentado enfrente, sujetándose la nariz hinchada, con la mirada inquieta buscando una vía de escape. Laura, envuelta en una manta fina, se sentaba en el suelo llorando en silencio, lanzando miradas ocasionales a Manuel, que permanecía inmóvil en una butaca individual,
con las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Yo permanecía de pie en el centro de la habitación, con la espalda recta y la cabeza alta. No me senté. Mi posición en ese momento era la de una jueza, no la de una igual para sentarme a la mesa con esa gentuza. Javier, acabas de decir que te tendí una trampa con una nota falsa, ¿verdad? Rompí el silencio opresivo. Javier levantó la cabeza, su voz aún temblorosa, pero intentando sonar firme. Sí, fingiste que yo le decía a Laura que Manuel no volvía. Eres una mujer retorcida y malvada. ¿Retorcida? Me reí. Mi risa resonó en el salón vacío. Entonces, ¿cómo llamas a acostarte con tu cuñada y conspirar para robarle los bienes a tu hermano y a mí? ¿Bondad, quizás? Fue un error, se defendió Javier. Solo fue un momento de debilidad. Un momento de debilidad con un contrato de transferencia redactado y un plan detallado para desviar activos. Señalé los papeles en manos de mi suegra. Pilar se sobresaltó y escondió los papeles detrás de la espalda, balbuceando. Esto era para que Javier lo revisara, para repartirlo entre los hermanos en el futuro. «¡Mamá! ¡Deja de mentir!», gritó de repente Manuel, con la voz rota por el dolor. «¿Hasta cuándo piensas engañarme? Las tierras que me dejó papá, tú guardabas la escritura. Y ahora se la das a Javier para que las ponga a su nombre. ¿Qué soy yo para ti? ¿O es que solo consideras a Javier tu hijo y yo soy el criado?» Pilar enmudeció y bajó la cabeza. Su favoritismo a lo largo de los años era evidente para todos, pero nunca se había manifestado de una forma tan cruda y cruel. Me acerqué al Smart TV, la gran pantalla que presidía el salón. Javier dice que lo calumnio. Pues bien, voy a enseñaros algo. Después de verlo, decidme quién es el retorcido. Saqué mi móvil y lo conecté de forma inalámbrica a la televisión. Con unos simples toques, un vídeo que había extraído en secreto de la cámara de seguridad VIP de una lujosa cafetería del barrio de Salamanca apareció nítidamente. El local pertenecía a una amiga íntima, a quien le había pedido que los vigilara desde que empecé a sospechar. En la pantalla de 65 pulgadas, las imágenes de Javier y Laura eran perfectamente claras. Estaban sentados en un rincón discreto, pero la cámara de calidad 4K lo había grabado todo. Javier sostenía la mano de Laura, acariciándola con ternura. El audio, gracias a un micrófono con filtro de ruido, era cristalino. «Tú tranquila, en cuanto consiga el sello de Isabel y transfiera todas las acciones a una empresa pantalla, lo tendremos todo. Entonces la echaré a la calle, y a Manuel lo engañaré para que firme la venta de las tierras. Con ese dinero, te abriré un spa». La voz de Javier resonaba en el vídeo, cada palabra clara y distinta. Laura, en la pantalla, reía tontamente, apoyando la cabeza en el hombro de Javier. «Me lo prometes, ¿eh? Estoy harta de Manuel. Es un tipo que huele a sudor. Y además es un impotente. No sirve para nada. Solo quiero irme de viaje por Europa contigo. Claro, en cuanto acabemos con esto, nos vamos. Yo también estoy harto de esa mujer. Una señorita de alta cuna que siempre va con la cabeza bien alta. El dinero de su familia, tarde o temprano, será mío». El vídeo terminó, y la habitación se sumió en un silencio sepulcral. Manuel miró la pantalla, luego a Laura. Su expresión pasó de la ira al vacío absoluto. Una completa destrucción de la confianza. La mujer a la que amaba, y el hermano al que siempre había cedido el paso, lo denigraban con las palabras más hirientes. Sudoroso, impotente, engañado para vender sus tierras. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de aquel hombre honesto. «¡Cabrones! ¡Sois unos cabrones!», murmuró Manuel, mientras las lágrimas surcaban su rostro curtido. Ya no golpeaba, porque ningún castigo físico podía aliviar ese dolor. Laura, pálida como un fantasma, temblaba sin poder articular palabra. Esa prueba era irrefutable. Javier estaba petrificado, como una estatua. Sabía que estaba acabado. Apagué la televisión y me volví para mirar a toda la familia. «¿Y bien? ¿Alguien sigue diciendo que los calumnio? ¿Alguien sigue diciendo que fue un error?» Nadie se atrevió a responder. «De acuerdo», continué, con voz gélida. «Declaro que voy a divorciarme. Y no solo eso, demandaré a Javier Ruiz ante los tribunales por estafa, apropiación indebida y violación de los deberes conyugales. Prepárate para ir a la cárcel». «¿Te atreves?», saltó mi suegra, señalándome. «Si haces eso, te las verás conmigo». «¿Qué me va a hacer?», la interrumpí, con una mirada tan afilada que la hizo retroceder. «¿Contratar a unos matones? ¿O ir por ahí diciendo que soy una mala nuera? Hágalo. Tengo pruebas más que suficientes para demostrar quién quedará en ridículo, quién acabará arruinado y humillado». Miré a Javier. «Y tú, mañana por la mañana, recoge tus cosas y lárgate de la empresa.
Usaré mi poder como accionista mayoritaria para destituirte de tu cargo inmediatamente. No olvides gracias a quién estás sentado en esa silla. Igual que te subí, te puedo hundir. Javier me miró, sus ojos brillando con una mezcla de odio y desesperación. Sabía que yo cumplía mis promesas. No me presiones demasiado. Si yo caigo, te arrastraré conmigo. ¿Qué pasará con las acciones del grupo si todo esto sale a la luz? ¿No tienes miedo de que tu padre se revuelva en su tumba? Mi padre odiaba por encima de todo a los desagradecidos. A los hombres que viven a costa de las mujeres, repliqué con firmeza. Si mi padre supiera esto, sin duda me apoyaría para echar a parásitos como tú de la empresa y proteger el trabajo de toda su vida. Dicho esto, me volví hacia Manuel. Manuel, siento que hayas tenido que presenciar esto, pero es mejor sufrir una vez y terminar con ello. Este tipo de mujer no merece que sacrifiques tu vida por ella. Manuel asintió levemente sin decir nada. Solo bajó la vista hacia sus manos callosas. Subí directamente las escaleras. No quería permanecer en esa casa ni un segundo más. Esa noche, recogería mis cosas y me iría a un hotel. La batalla legal acababa de empezar, y necesitaba tener la cabeza fría para luchar. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, pero dentro de mí, la tormenta más grande ya había pasado. El fénix, el ave de fuego, solo puede renacer de sus cenizas en su máximo esplendor. Y yo, Isabel Moreno, comenzaría mi renacimiento esa misma noche. Tras mi contundente declaración ante la familia de Javier, subí las escaleras con paso firme. Pero, a decir verdad, solo cuando cerré la puerta de mi dormitorio, mi corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por la sensación de haberme quitado un peso de encima, que me había oprimido durante 5 largos años. Esta habitación, que una vez albergó tantas esperanzas de un hogar feliz, ahora no era más que el cascarón vacío de un matrimonio fraudulento. Saqué una maleta grande del armario y empecé a hacerla. Solo cogí lo que era verdaderamente mío: la ropa que había comprado con mi propio sueldo, mi portátil de trabajo y, lo más importante, mis documentos personales, mi sello privado y algunos archivos confidenciales que había copiado sigilosamente del ordenador de Javier en sus momentos de descuido, los regalos que Javier me había hecho, las joyas que mi suegra me dio el día de la boda. Lo dejé todo sobre el tocador. Quería irme con la cabeza bien alta, sin ataduras de ningún tipo con esa familia. ¡Pum! La puerta de la habitación se abrió de golpe. Javier irrumpió en la estancia. Se había puesto una camiseta, pero su rostro seguía hinchado y sus ojos estaban inyectados en sangre. Se abalanzó sobre mí, agarró la maleta que estaba haciendo y la tiró con fuerza al suelo. ¿A dónde crees que vas? ¿Piensas que puedes salir de esta casa tan fácilmente?, rugió Javier, con un aliento que apestaba a vino. No olvides que somos marido y mujer. Los bienes adquiridos durante el matrimonio son comunes. Mientras el juez no dicte sentencia, mis padres y yo tenemos derecho a estar aquí. Si sales por esa puerta, renuncias a tus derechos. Me agaché tranquilamente. Recogí la maleta, le quité el polvo, y lo miré directamente a los ojos. No intentes jugar al abogado conmigo. Este chalet es un bien privativo que mis padres me regalaron antes de la boda. Las escrituras están solo a mi nombre. Dejé que tu familia viviera aquí por cortesía. Pero ya que habéis pisoteado esa cortesía, no tengo por qué mantenerla. Esta noche os hago la caridad de dejaros dormir aquí por última vez. Mañana mi abogado os enviará una orden de desahucio. Javier soltó una risa burlona, una mueca torcida en su rostro deformado. ¿Desahucio? ¿Quién te crees que eres? No olvides que controlo el 30% de las acciones por delegación. Si vendo ese paquete de acciones en el mercado negro o me alío con la competencia, tu silla de presidenta también se tambaleará. El grupo que construyó tu padre se hará añicos. Me estaba amenazando. Pensaba que mi único punto débil era el legado de mi padre. Se equivocaba. Me acerqué a él, bajando la voz, que sonó fría y afilada como una cuchilla. Inténtalo. Vende las acciones. A ver quién se atreve a comprarle acciones a un tipo que está siendo investigado por malversación y estafa. Mañana por la mañana, el juzgado tramitará con carácter de urgencia la orden de embargo de tus bienes. ¿Creías que no estaba preparada? Eres demasiado ingenuo, Javier. Javier se quedó paralizado. No esperaba que yo hubiera ido un paso tan por delante. ¿Desde cuándo lo planeabas?, balbuceó, su confianza de antes desvanecida. Desde el día que te vi transferir dinero de la empresa a la cuenta de Laura mentí. En realidad, solo había empezado a sospechar y a reunir pruebas recientemente, pero necesitaba que entrara en pánico. ¿Me tomas por tonta? Soy la hija del antiguo presidente. Llevo los negocios en la sangre. Tú solo eres un paleto ambicioso pero sin visión de futuro. Javier, furioso, levantó la mano para abofetearme, pero no me aparté. Lo miré fijamente. Pégame. Venga, pégame.
La cámara de esta habitación está grabando. Suma el delito de violencia de género y tu sentencia tendrá unas cuantas páginas más. Javier se detuvo, su mano suspendida en el aire, y luego la dejó caer con impotencia. Sabía que había perdido, una derrota humillante en su propio terreno. Cerré la cremallera de la maleta y me colgué el bolso al hombro. Apártate. No quiero respirar el mismo aire contaminado que tú ni un segundo más. Javier retrocedió un paso, abriéndome paso. Se quedó allí, observando mi espalda como un soldado derrotado. Pasé a su lado sin mirar atrás ni una sola vez. Al bajar al salón, mi suegra y Laura seguían allí, pero ninguna se atrevió a decir ni una palabra. Manuel no estaba. Quizás había salido al porche a fumarse un cigarrillo para tragarse su amargura. Salí por la puerta. La lluvia no había cesado del todo, pero ya caía con menos fuerza. El viento frío me golpeó, alborotando los mechones de pelo sueltos en mi frente. Metí el equipaje en mi Mercedes, arranqué el motor y me adentré en la noche. Los faros rasgaron la oscuridad, guiándome lejos de aquel infierno terrenal. No volví directamente a la casa de mis padres. No quería enfrentarme a sus retratos fríos en mitad de la noche. Mis padres ya no estaban, ahora estaba sola. La soledad en esa casa enorme me asfixiaría. Conduje directamente a un hotel de 5 estrellas junto al Parque del Retiro, donde era una clienta VIP habitual. Cuando recibí la tarjeta de la habitación y me dejé caer en la cama mullida que olía a aceite esencial de citronela, por fin me permití llorar. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Lloré por los 5 años de mi juventud entregados a la persona equivocada. Lloré por la inocencia que había muerto esa noche, y lloré por la nostalgia de mis padres. Si estuvieran vivos, nunca habrían permitido que su hija sufriera tal humillación. Pero solo fueron 10 minutos. Me sequé las lágrimas, entré en el baño, y me di una ducha caliente, limpiando la suciedad y los restos del pasado. Al salir me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados y rojos, pero mi mirada era más firme que nunca. Mañana saldría el sol, y mañana comenzaría oficialmente la Casa del Fénix. A la mañana siguiente, me desperté temprano a pesar de apenas haber dormido. Elegí un traje de chaqueta blanco, elegante pero imponente, y me maquillé cuidadosamente para ocultar las ojeras. No podía permitir que nadie, especialmente mis empleados y los accionistas, viera mi agotamiento. Llamé a mi abogado, el señor Campos. El señor Campos era el mejor amigo de mi padre desde la universidad y el asesor legal de mayor confianza del grupo. Cuando mis padres murieron repentinamente en el accidente, él prometió ante sus féretros que me protegería en su nombre. Al oír mi voz por teléfono, supo de inmediato que algo grave ocurría. Nos vemos en tu despacho, tío Campos. Ahora mismo dije, concisa. El despacho del señor Campos estaba en lo alto de una de las 4 torres, con vistas a toda la ciudad. El señor Campos, un hombre de más de 60 años con el pelo cano y una mirada astuta tras sus gafas, me recibió con el cálido abrazo de un padre. ¿Qué ha pasado, hija? Tu voz sonaba muy seria. Me sirvió una taza de té caliente. Puse sobre la mesa un pendrive con el vídeo de prueba y un fajo de extractos bancarios. Le conté todo lo que había sucedido la noche anterior, con todo lujo de detalles, sin omitir nada, ni siquiera las amenazas de Javier. El señor Campos escuchó, su rostro endureciéndose, sus manos apretando los brazos del sillón. Ese cabrón. Llevaba tiempo sospechando de él, pero no imaginaba que fuera tan descarado y ruin. Se atreve a traicionarte, y encima conspira para robarte el patrimonio en tu propia casa. ¿Cree que por ser huérfana eres fácil de intimidar? Quiero el divorcio lo antes posible, tío Campos. Y quiero echarlo de la empresa antes de que pueda desviar los activos, dije con voz firme. El señor Campos asintió, hojeando los documentos que le había entregado. Con estas pruebas, el divorcio unilateral es totalmente factible. El vídeo del adulterio y la conspiración para apropiarse de los bienes es una prueba irrefutable. Sin embargo, la dificultad radica en las acciones y los bienes comunes. Tiene razón en una cosa. Si vende las acciones rápidamente o las transfiere a un competidor, el precio de las acciones caerá en picado. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Primero, redactaré una solicitud al juzgado para que aplique medidas cautelares urgentes, embargando todos los bienes a nombre de Javier y los bienes gananciales, incluido el paquete de acciones que controla. La razón es garantizar la ejecución de la sentencia en el litigio por los bienes, y la presunta estafa analizó el señor Campos con el tono profesional de un abogado veterano. Segundo, debes convocar una junta extraordinaria del Consejo de Administración para destituirlo de su cargo de vicepresidente ejecutivo. La razón es una falta ética grave que perjudica la reputación del grupo. Los estatutos de la empresa contemplan esta posibilidad. ¿Asentí? Lo haré de inmediato. Pero me preocupa que juegue sucio. Amenazó con difundir rumores para dañar mi reputación.
El señor Campos sonrió para tranquilizarme. No te preocupes. Si él juega la carta de los medios, nosotros también lo haremos, pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Además, necesitas un testigo clave para romper la alianza entre él y Laura. Laura conoce muchos de sus secretos. Si consigues que se ponga de tu parte, Javier perderá a su cómplice más importante en el desvío de activos. Manuel, exclamé. ¿Te refieres a usar a Manuel para presionar a Laura? Exacto. Manuel es la víctima más directa y dolida. Su estado psicológico ahora mismo es extremadamente frágil. Si eres hábil, puedes convertir su dolor en un arma. El señor Campos me miró con intención. Entendí lo que quería decir. Manuel era un hombre bondadoso, pero hasta el más manso se rebela. La traición de Laura era un golpe mortal a su orgullo. Si le mostraba la verdadera cara de Laura, si veía hasta qué punto lo despreciaba, no le quedaría ni una pizca de afecto. Y entonces, él sería el único que podría obligar a Laura a revelar dónde guardaba las pruebas de los delitos económicos de Javier. Entendido. Me reuniré con Manuel hoy mismo. Me levanté y le estreché la mano al señor Campos. Gracias, tío. Te confío el frente legal. El frente familiar lo resolveré yo misma. Ten cuidado, hija. Javier ahora es como un perro acorralado, morderá a ciegas, me advirtió. Lo sé, pero yo soy quien sujeta la correa. Sonreí con confianza y salí del despacho. El sol brillaba alto sobre la bulliciosa ciudad. Esta era una batalla que no podía permitirme perder. Al salir del despacho de abogados, llamé a Manuel. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que respondiera. Su voz era ronca, como la de alguien que acaba de pasar una enfermedad grave. Diga, Isabel. Manuel, ¿dónde estás? Necesito verte un momento. Es un asunto importante relacionado con tus bienes que Laura tiene en su poder, dije, con un tono urgente pero sincero. Estoy en el aparcamiento de camiones, en Coslada. No quiero volver a casa, respondió, con un profundo suspiro al otro lado de la línea. Ve a la tetería La Calma que hay cerca. Es un sitio tranquilo y discreto. Te espero allí. 30 minutos después, vi a Manuel entrar en el local. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Tenía los ojos hundidos y ojerosos, la barba descuidada y la ropa arrugada. Se sentó frente a mí, cogiendo con mano temblorosa la taza de té caliente. Isabel, ¿para qué me has llamado? Ya no me importa nada de la casa ni de las tierras. Que se lo queden todo. Solo quiero divorciarme de esa zorra. Puse mi mano sobre la suya, con una mirada firme. Manuel, no puedes rendirte así. Es el sudor de tu frente. Son las tierras que te dejó tu padre. ¿Por qué vas a dejar que ese par de adúlteros disfruten a costa de tu dolor? ¿Quieres saber lo que Laura decía de ti a tus espaldas? Manuel levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Qué decía? Saqué mi móvil y puse otra grabación que no había revelado la noche anterior. Era una grabación que había obtenido de un micrófono diminuto que había colocado en el bolso de Laura hacía un mes, cuando empecé a sospechar de ella. En la grabación, se oía la voz estridente de Laura riéndose con unas amigas. ¿Mi marido? Uf, es un paleto que huele a sudor, todo el día pegado al volante. Llega a casa y se desploma en la cama como un cerdo. Estoy hasta el gorro de él. Menos mal que tengo a Javier, que es galante, tiene dinero y me trata como a una reina. Estoy intentando convencer al tonto de Manuel para que firme la venta de las tierras. En cuanto las venda, cojo el dinero y me largo. Que le den al viejo ese. A medida que escuchaba, el rostro de Manuel se fue poniendo morado. Apretó la taza de porcelana con tanta fuerza que temí que la rompiera. Las palabras crueles de la mujer con la que había compartido su vida le dolían más que 1000 cuchillos. ¿Se atrevió a decir eso? Gruñó entre dientes, mientras las lágrimas de rabia brotaban de sus ojos. ¿Lo ves? No solo te traicionó por sexo, sino que te desprecia. Te considera una herramienta para conseguir dinero. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Añadí más leña al fuego, con voz tajante. Tienes que recuperar todo lo que es tuyo. Tienes que hacer que se arrepienta de haber pisoteado tu amor. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer, Manuel me miró, con una expresión de súplica. En ese momento, yo era su único apoyo. Vuelve a casa y habla con Laura. Dile que Javier le ha echado toda la culpa a ella para librarse. Comencé a trazar el plan para dividirlos. Dile que Javier ha declarado a la policía que fue Laura quien lo sedujo, quien lo obligó a firmar papeles falsos. Dile que Javier ya tiene un abogado preparado para que Laura vaya a la cárcel sola. Manuel me miró confundido. ¿Es eso cierto? No, pero Laura se lo creerá, sonreí con malicia. Laura es codiciosa pero cobarde. Ahora mismo está aterrorizada. Si oye que Javier la ha abandonado, se volverá contra él para defenderse. En ese momento, dile que te entregue las pruebas de los delitos de Javier para obtener un trato favorable.
Sé que Laura guarda un teléfono antiguo que usaban para comunicarse en secreto y donde guarda la contabilidad negra de Javier. Manuel lo pensó un momento y luego asintió con determinación. El odio había transformado a aquel hombre bondadoso en un guerrero. De acuerdo, lo haré. Le voy a enseñar a esa puta quién soy. Recuerda actuar bien. Muéstrate dolido, pero también preocupado por ella. Dile que quieres salvarla de que Javier la engañe y la mande a la cárcel. Apelar a su miedo es la mejor estrategia, le instruí detalladamente. Manuel se levantó y se bebió el té de un trago. Gracias, Isabel. Te debo una. Viendo la espalda de Manuel alejarse, supe que la pieza más importante del tablero había sido activada. La alianza diabólica entre Javier y Laura estaba a punto de desmoronarse. Manuel regresó a casa al mediodía. El ambiente seguía siendo sombrío. Laura estaba en su habitación, con los ojos hinchados de tanto llorar. Al ver a Manuel, se encogió de miedo, pensando que iba a recibir otra paliza, pero Manuel no la golpeó. Se sentó en una silla, suspiró profundamente, con una expresión de profunda preocupación. «Laura, ve haciendo las maletas», dijo, con voz grave. Laura se sobresaltó. «¿Me echas?» «Ya sé que me he equivocado. No te echo yo. ¿Es que la policía está a punto de venir a detenerte?» Mintió Manuel con total naturalidad, siguiendo el guión que yo le había preparado. «Esta mañana he estado con Isabel y su abogado. Javier se ha echado para atrás. Ha declarado a la policía que tú lo emborrachaste y lo obligaste a firmar la transferencia de las tierras y a sacar dinero de la empresa. Dice que tiene mensajes tuyos seduciéndolo. Te ha echado toda la culpa a ti». Al oír esto, Laura se quedó blanca como el papel. Sus piernas y brazos temblaban. «¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Por qué me haría eso? Él es el vicepresidente ejecutivo. Tiene dinero y poder. Tiene que salvar su puesto. No va a cargar con la culpa por ti. Ha dicho que eres una mujer avariciosa y desesperada que actuó por necesidad. El abogado dice que con este delito te pueden caer muchos años de cárcel», añadió Manuel, asestando el golpe final. Laura rompió a llorar, una mezcla de miedo e indignación. No podía creer que el amante en el que había confiado, el que le había prometido llevarla de viaje por Europa, fuera quien la apuñalara por la espalda en el peor momento. «¡Cabrón! ¡Mentiroso! ¡Lo odio!», gritó Laura golpeando la cama. Manuel se acercó, suavizando la voz, fingiendo preocupación. «Mira. Ahora solo hay una forma de que te libres. Necesitas pruebas para demostrar que él fue el cerebro de todo. ¿Guardas algo suyo? Si es así, dámelo. Se lo llevaré al abogado para que pida una reducción de la pena para ti». Laura levantó la vista hacia su marido. En medio de su pánico, se aferró a él como a un clavo ardiendo. «Sí, sí que tengo algo. Guardo el teléfono antiguo que usaba para dar órdenes al contable de falsificar las cuentas. Lo tengo muy bien escondido. Él no lo sabe». «¿Dónde está? Dámelo rápido, antes de que llegue la policía», la apremió Manuel. Laura corrió hacia el armario. Sacó una vieja caja de zapatos que contenía un par de tacones rotos. Levantó la plantilla de uno de ellos y sacó un iPhone antiguo, apagado. «Aquí está todo. Los mensajes, las grabaciones de él ordenando desviar fondos de las obras y pagar sobornos a los socios. Me lo dio para que lo guardara como garantía. ¿Quién iba a pensar que pasaría esto?» Laura le entregó el teléfono a Manuel, con las manos temblando. Manuel cogió el teléfono, sintiendo una alegría interna, pero manteniendo una expresión seria. «De acuerdo. Quédate aquí quieta, no te muevas. Voy a ver al abogado a ver si se puede hacer algo». Manuel salió corriendo de casa con la prueba en la mano y me llamó de inmediato. «Isabel, lo tengo. He conseguido el teléfono». Yo estaba en mi despacho y la noticia fue como una bendición. «Fantástico, Manuel. Llévalo ahora mismo al despacho del abogado. Esta vez, Javier no tiene escapatoria. Con ese teléfono en nuestro poder, sumado a las pruebas que yo ya tenía, Javier no solo perdería su puesto de vicepresidente, sino que se enfrentaría a una larga condena de prisión. El plan de usar sus propias armas contra él había tenido un éxito rotundo en su fase más crucial. La caída de Javier era solo cuestión de tiempo. Esa tarde, el señor Campos y yo encendimos el teléfono. Todo estaba intacto. Los chats de WhatsApp, los archivos de audio de las llamadas ordenando transferencias a empresas pantalla, las fotos de contratos falsos. Todo ello revelaba un sofisticado sistema de corrupción que Javier había construido durante los últimos 2 años a mis espaldas. «Es suficiente», dijo el señor Campos, ajustándose las gafas. «Con estas pruebas, la policía económica actuará de inmediato. No solo irá a la cárcel por estafa a la familia, sino también por malversación de activos empresariales, evasión de impuestos y blanqueo de capitales». Miré la pantalla del teléfono, con el corazón helado. «Javier, tu ambición era demasiado grande, pero elegiste a la persona equivocada para enfrentarte.
Creías que yo era un gatito dócil, pero olvidaste que los gatos también tienen garras, y cuando se les acorrala, se convierten en tigres. Mañana, asestaré el golpe de gracia en la sede del grupo. La purga ha comenzado. A la mañana siguiente, entré en el gran vestíbulo del grupo empresarial con la postura más erguida que había tenido en mi vida. Un vestido negro entallado realzaba mi figura de poder, y mi cabello estaba recogido en un moño alto y pulcro. Detrás de mí caminaban el abogado Campos, 4 guardaespaldas corpulentos y un representante de una prestigiosa firma de auditoría internacional que había contratado en secreto la semana anterior. Los empleados del vestíbulo cuchicheaban al ver mi inesperada aparición. Estaban acostumbrados a ver a una Isabel dócil a la sombra de su marido, no a una presidenta con la autoridad que irradiaba hoy. Me dirigí directamente a la sala de juntas del consejo, donde Javier presidía la reunión de inicio de semana. ¡Pum! La puerta de la sala se abrió de par en par, y todos los miembros del consejo se giraron sobresaltados. Javier, que estaba de pie en el estrado con un puntero en la mano, palideció al verme. Isabel, ¿qué significa esto? Es una reunión importante. No tienes nada que hacer aquí. ¿Que no tengo nada que hacer aquí? Lo interrumpí, mi voz resonando en toda la sala. Soy la accionista mayoritaria, la presidenta legítima del Consejo de Administración. El que no tiene nada que hacer aquí eres tú. Subí al estrado e indiqué a los guardaespaldas que se interpusieran ante Javier. Intentó abalanzarse, pero un brazo firme lo detuvo. Señores consejeros, dije con voz clara, recorriendo con la mirada los rostros atónitos de los presentes. Hoy estoy aquí para comunicarles una decisión de urgencia. Destituyo oficialmente de su cargo de vicepresidente ejecutivo al señor Javier Ruiz. Con efecto inmediato, la sala entera estalló en murmullos de asombro. Unos cuantos consejeros, conocidos por ser del círculo de Javier, se levantaron para protestar. Señora Moreno, no puede hacer eso. El señor Ruiz está haciendo un gran trabajo. ¿En qué se basa para destituirlo? Me baso en esto, arrojé sobre la mesa de juntas un fajo de extractos bancarios y pruebas de malversación. El señor Ruiz ha aprovechado su cargo para desviar fondos, crear empresas pantalla para la evasión de impuestos, causando un perjuicio al grupo de cientos de millones de euros. Este es el resultado preliminar de una auditoría independiente. El abogado Campos continuó, con voz firme. Hemos presentado una denuncia ante las autoridades. En este momento, el juzgado ha dictado una orden de embargo sobre los bienes del señor Ruiz para facilitar la investigación. Por lo tanto, su presencia en esta empresa constituye una amenaza para los intereses de los accionistas. Javier, con el rostro lívido, sudaba a mares. Sabía que las cifras de esos documentos eran reales. Intentó defenderse, gritando, «¡Calumnias! Todo es una calumnia. Quiere hacerse con el control de la empresa y por eso ha inventado todo esto para perjudicarme». «Si es una calumnia o no, dejemos que la policía lo determine», respondí fríamente. «Y ahora, seguridad, sáquenlo de aquí». 2 guardias de seguridad robustos entraron, sujetaron a Javier por los brazos y se lo llevaron. Él se resistió desesperadamente, insultándome sin parar, pero sus gritos fueron ahogados por el portazo. El silencio en la sala de juntas era absoluto. Los consejeros que antes defendían a Javier ahora mantenían la cabeza gacha, sin atreverse a decir una palabra. Entendieron que el viento había cambiado de dirección. Me senté en la silla presidencial, en la cabecera de la mesa, y me ajusté la chaqueta. Continuemos con la reunión. A partir de hoy, yo misma dirigiré todas las operaciones del grupo. Aconsejo a cualquiera que esté implicado en la red de corrupción de Javier Ruiz que presente su dimisión voluntariamente antes de que tenga que recurrir a medidas más drásticas. Mi determinación aplastó por completo cualquier intento de oposición. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero al menos había limpiado la basura de mi propia casa. 3 días después de ser despedido de la empresa, Javier contraatacó. No usó la ley, porque sabía que tenía todas las de perder. Usó el arma más sucia de nuestra era, las redes sociales. A primera hora de la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Mi asistente me llamó, alarmada. «Señora Moreno, mire las redes ahora mismo. Hay un problema muy gordo». Abrí Facebook y lo primero que vi fue un vídeo que se estaba haciendo viral a una velocidad de vértigo. Millones de visualizaciones y compartidos. En el vídeo, los padres de Javier estaban sentados en el suelo, frente a la puerta de mi chalet, llorando desconsoladamente y contando que yo era una nuera cruel que, usando su poder, había echado a su marido de casa, se había apropiado de sus bienes e incluso lo había acusado falsamente. Afirmaban que yo tenía una enfermedad mental, esquizofrenia, y que a menudo sufría crisis en las que golpeaba a mi marido. Está loca, señores. Cuando le dan las crisis, rompe todo y le pega a mi hijo hasta dejarlo lleno de moratones. Hemos aguantado todos estos años por amor a nuestro hijo, y ahora nos echa a todos a la calle.
Mi suegra actuaba con tanto dramatismo que, si no conociera la verdad, casi me habría creído que era la víctima. Debajo del vídeo, miles de comentarios me insultaban sin piedad. Vaya, qué asco de mujer, rica pero malvada. ¿Enferma mental? Qué miedo, con esa cara. Boicot a esa empresa. Una presidenta con esa moral no merece nada. Las acciones de la compañía se desplomaron en la apertura de la bolsa. Los socios llamaban sin cesar para cancelar contratos. La presión de la opinión pública cayó sobre mis hombros como una losa. El hecho de no tener padres que me defendieran ni familia que hablara por mí hacía que la historia inventada por la familia de Javier pareciera aún más creíble. Me veían como una mujer solitaria y déspota. Sentada en mi despacho leí los comentarios crueles, pero, extrañamente, no sentí ni miedo ni ira. Solo me pareció ridículo. Javier estaba tan desesperado que había tenido que usar a sus padres para montar un circo. Señora Moreno, ¿qué hacemos? ¿Convocamos una rueda de prensa para desmentirlo todo? Preguntó mi asistente preocupada. No respondí con firmeza. Déjalos que actúen. Cuanto más profundo sea el drama, más patética será la caída. Debemos guardar silencio y dejar que la multitud muestre toda su furia. Cuando la verdad salga a la luz, el cambio de opinión del público será el mayor golpe para Javier. Llamé al señor Campos. Tío, ¿ya tienes preparado el historial médico falso que Javier compró para mí? Listo. También he localizado al médico. Recibió dinero de Javier y ahora está aterrorizado porque sabe que ha cometido un delito grave. Perfecto. Manténlo como testigo. Y una cosa más. Contacta con los principales periódicos. Prepara una bomba mediática para mañana. Colgué y miré por la ventana. El cielo seguía gris, pero sabía que después de la tormenta siempre sale el sol. Javier quería jugar a manipular a la opinión pública, y yo le iba a dar una lección sobre la verdad. Esa noche me quedé en el hotel. A pesar del temporal mediático que me rodeaba, la lujosa habitación me proporcionaba una sensación de seguridad. Sobre las 11, mientras revisaba informes financieros, sonó el timbre. ¿Quién es?, pregunté, sin abrir. Servicio de habitaciones. Alguien le ha enviado una botella de vino. Una voz masculina y grave. Fruncí el ceño. No había pedido nada, y mis amigos sabían que no bebía a esas horas. Mi instinto me dijo que algo iba mal. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Afuera había un empleado del hotel con una gorra calada que le cubría media cara, sosteniendo una bandeja con una botella de vino. Pero su postura, la forma en que tamborileaba nerviosamente con el pie en el suelo, me resultó familiar. Era Javier. Por mucho que se disfrazara, reconocería la silueta del hombre con el que había compartido mi vida durante 5 años. ¿Qué hacía aquí a estas horas? No para hablar civilizadamente, desde luego. Estaba acorralado. Era capaz de cualquier locura. Retrocedí, cogí un cuchillo de fruta de la mesa, y con la otra mano marqué el número de emergencias del hotel y el de la policía. «Abre, Isabel. Sé que estás ahí». Al ver que no abría, Javier perdió la paciencia y empezó a golpear la puerta con fuerza. Su voz sonaba pastosa, claramente borracho. «Váyase o llamo a seguridad», grité para advertirle. «Abre la puerta. Tengo que matarte, zorra. Me has arruinado la vida. Me lo has quitado todo», gritó, fuera de sí. Empezó a embestir la puerta con el hombro. La gruesa madera tembló. Me asusté de verdad. Aunque un hotel de 5 estrellas tiene buena seguridad, la locura de un hombre borracho y desesperado era impredecible. ¡Bang! La cerradura cedió, pero la cadena de seguridad resistió. Javier metió la mano por la rendija, intentando arrancarla. Sus ojos, inyectados en sangre, me miraban con ferocidad. «¡Estás muerta!». Justo en ese momento, 4 guardias de seguridad del hotel aparecieron y lo sacaron a la fuerza, inmovilizándolo en el suelo. Javier se retorcía como un animal herido, sin dejar de insultarme y amenazarme. «Soltadme. Soy su marido. Tengo derecho a darle una lección». La policía llegó poco después, y se lo llevaron esposado tras levantar el atestado. Yo me quedé en la habitación, todavía con el cuchillo en la mano, temblando. Si la seguridad hubiera tardado 1 minuto más, no sé qué habría pasado. A la mañana siguiente, la imagen de Javier siendo esposado, con un rostro violento, en el pasillo del hotel, fue grabada claramente por las cámaras de seguridad. Esa sería la prueba irrefutable de sus amenazas de muerte y alteración del orden público. Miré el vídeo que me acababa de enviar el gerente del hotel. «Javier, tú mismo te has cerrado la puerta de tu libertad. Lo sucedido la noche anterior en el hotel fue la gota que colmó el vaso. Decidí no esperar más. A la mañana siguiente, organicé una gran rueda de prensa en el salón de congresos del grupo empresarial. Cientos de periodistas de todos los medios se agolpaban para conseguir la noticia. Aparecí con mi habitual calma y elegancia, pero esta vez, en mi mirada había la firmeza de una guerrera. «Señores y señoras de la prensa», comencé.
con voz clara y resonante. En los últimos días, ha circulado mucha información falsa sobre mi vida privada y mi familia, afectando gravemente la reputación de este grupo. Hoy, voy a revelar toda la verdad. La gran pantalla LED detrás de mí se iluminó. Primero, los extractos bancarios. Aquí tienen la prueba de que transfería 5.000 euros mensuales a mis suegros para su manutención, sin contar regalos, viajes y reformas en su casa. En los últimos 5 años, la suma total supera los 300.000 euros. ¿Una nuera cruel haría algo así? A continuación, el vídeo de Javier, borracho, atacándome en el hotel la noche anterior. La sala entera jadeó de horror al ver su rostro violento y sus amenazas de muerte. Pero el mayor impacto viene ahora. Esta es la verdadera razón por la que nuestro matrimonio se ha roto. No porque yo tenga una enfermedad mental, sino porque mi marido me era infiel. Las imágenes de Javier y Laura en la cafetería aparecieron en la pantalla. Pero eso no es todo, lancé mi última carta. Una serie de fotos de Javier abrazando y besando a otra joven en el vestíbulo de un lujoso complejo de apartamentos. Ella es Lucía, una conocida influencer. La verdadera amante a la que Javier mantenía con el dinero malversado de la empresa. Laura, mi cuñada, fue solo otra víctima, engañada sentimentalmente para que él pudiera apropiarse de los bienes de su hermano. A quien Javier realmente mantenía era a esta chica, Lucía Pons. Utilizó 500.000 euros de la empresa para comprarle un apartamento. La sala quedó conmocionada. Los periodistas no paraban de hacer fotos, los flashes iluminaban la sala sin cesar. La verdad, cruda y sucia, era más increíble de lo que nadie podía imaginar. En las redes sociales, el viento cambió de dirección al instante. Los que ayer me insultaban, ahora se disculpaban y atacaban a Javier y su familia con las palabras más duras. Dios mío, qué retorcido es. Pobre mujer, tan inteligente y rica, y le toca a una familia de estafadores. ¡Qué actores! ¿Acusar a su nuera de esa manera? Javier, que estaba detenido en la comisaría por el altercado de la noche anterior, vio la rueda de prensa por televisión y se derrumbó sobre la mesa, completamente desesperado. Sabía que lo había perdido todo: honor, carrera, dinero y libertad. Pero para mí, esto no era el final. Era solo el comienzo de la sentencia moral que él y su familia tendrían que soportar el resto de sus vidas. Tras la impactante rueda de prensa, Javier salió en libertad bajo fianza gracias a la intervención de un abogado conocido de su familia. Sin embargo, la orden judicial de embargo de sus bienes ya era efectiva. Todas sus cuentas bancarias y propiedades estaban congeladas, su coche de lujo confiscado y el apartamento que le compró a Lucía, precintado. De ser un vicepresidente imponente, ahora era un hombre sin blanca y ahogado por las deudas de préstamos que había pedido para sus juergas. Conocía bien la psicología de gente como Javier. Acorralados, actúan a la desesperada. Necesitaba dinero para huir o, al menos, para sobornar y reducir su condena. Y el único lugar donde podía encontrarlo era en la caja fuerte secreta de su antiguo despacho en la empresa, donde guardaba un sello de repuesto y el token bancario para sus transacciones ilegales. Decidí tenderle una última trampa. Filtré deliberadamente información a través de su antigua secretaria, con quien sabía que seguía en contacto, que el sistema de seguridad de la planta 15 estaba en mantenimiento y que la tarjeta de acceso de repuesto de finanzas estaba guardada temporalmente en recepción por un descuido de un nuevo empleado. Como esperaba, el pez mordió el anzuelo. Esa noche, volvió a llover a cántaros. Igual que la noche en que descubrí su traición, me senté en la sala de control de seguridad con el jefe de seguridad y 2 policías de paisano. La cámara número 4 mostraba la entrada trasera del edificio. Una figura oscura se deslizó por una ventana del respiradero. Llevaba un impermeable negro con capucha y una mascarilla, pero su cojera, producto de la pelea en el hotel, era inconfundible. «Ya está dentro», susurró el jefe de seguridad. Contuvimos la respiración. Javier se movía con soltura, evitando las cámaras del pasillo que él creía que seguían activas. No sabía que yo había instalado un sistema de microcámaras ocultas en los ángulos muertos. Se coló en recepción, rebuscó y encontró la tarjeta que yo había dejado a propósito. Sus ojos brillaron. Subió rápidamente por las escaleras hasta la planta 15. En su antiguo despacho, usó la tarjeta para abrir. Corrió hacia un cuadro al óleo en la pared, lo descolgó y reveló una caja fuerte empotrada. Introdujo el código con manos temblorosas. La puerta se abrió. Dentro estaban el sello de la empresa, un fajo de divisas y el token bancario. Metió todo rápidamente en una mochila. «¡Dinero! ¡Ya tengo el dinero!», murmuró, excitado. Justo cuando se giró para huir, las luces de la habitación se encendieron de golpe. «¡Alto, policía!». Los agentes irrumpieron desde todas las puertas. Javier se sobresaltó y dejó caer la mochila. El dinero y el sello se desparramaron por el suelo.
Entré en la habitación y lo miré con lástima. Hola, Javier. ¿Creías que podías robarme tan fácilmente? Javier me miró a mí y luego a los policías que le apuntaban. Sabía que no había escapatoria. Su rostro se descompuso. Y entonces ocurrió algo espantoso. De repente, se agarró la cabeza, gritó y se desplomó en el suelo. Empezó a convulsionar, con los ojos en blanco y echando espuma por la boca. ¡Socorro! Hay un fantasma. Me quiere matar. Se revolcaba, golpeándose la cabeza contra las patas de la mesa, gritando cosas sin sentido. Los policías se quedaron perplejos. ¿Qué le pasa? Yo me crucé de brazos, observando su torpe actuación. Vaya actor, pensé, pero me equivocaba. Esa actuación no era improvisada, sino que había sido preparada meticulosamente. Llevaron a Javier a la comisaría en un estado de agitación extrema. No paraba de decir incoherencias, no reconocía a nadie e incluso se orinó encima. Los investigadores intentaron interrogarlo, pero fue inútil. A la mañana siguiente, el abogado de la familia de Javier, sus padres y un hombre con bata blanca aparecieron en la comisaría. «Mi hijo está enfermo. No pueden detenerlo. Es un enfermo mental», gritaba su madre. El hombre de la bata se presentó como el doctor Salas, jefe de un conocido hospital psiquiátrico privado. Mostró un grueso historial médico. «Señores agentes, el paciente Javier Ruiz fue diagnosticado con trastorno bipolar con elementos delirantes hace 6 meses. Este es su historial de tratamiento ambulatorio. Recientemente, debido al estrés, su enfermedad ha empeorado, llevándolo a perder el control de sus actos. Yo y el señor Campos estábamos allí. Cogí el historial. Todo estaba falsificado a la perfección. Fechas de consulta, recetas, firmas de especialistas e incluso facturas de farmacia de hacía medio año. ¡Imposible!, golpeé la mesa. Hace una semana dirigía una junta. Tenía una amante y planeaba arruinarme. ¿Qué enfermo mental es tan lúcido? El doctor Salas explicó con frialdad profesional. Señora Moreno, esta enfermedad tiene fases de lucidez intercaladas con brotes. Durante la fase maníaca, el paciente puede ser muy inteligente y audaz, pero en la fase depresiva o psicótica, pierde totalmente la capacidad de juicio. El robo de anoche fue una manifestación de su delirio de persecución. El abogado de Javier intervino. Según la ley, una persona que comete un delito mientras padece una enfermedad mental que anula su capacidad de comprensión o de control de sus actos está exenta de responsabilidad penal. Solicitamos su libertad para que reciba tratamiento obligatorio. Miré a Javier. Estaba acurrucado junto a su madre, babeando, con la mirada perdida. Pero por un instante, mientras todos discutían, vi cómo sus labios esbozaban una sonrisa diabólica, una sonrisa de desafío dirigida a mí, su carta de inmunidad. La había preparado desde hacía mucho tiempo. A pesar de mi frustración, ante las pruebas médicas legales y el estado de Javier, la investigación tuvo que ser suspendida temporalmente y se ordenó una evaluación psiquiátrica forense. Mientras tanto, fue puesto en libertad bajo la custodia de su familia. Salí de la comisaría con el corazón encogido. Los malvados no solo eran crueles, sino también astutos. «No te preocupes», me dijo el señor Campos. «El papel no puede envolver el fuego. Investigaremos a ese doctor». Asentí. «Lo sé, pero me temo que no se detendrán aquí. Contraatacarán», y mi intuición no falló. 2 semanas después, recibí una convocatoria para una junta extraordinaria. Los convocantes eran los padres de Javier como tutores legales del accionista Javier Ruiz, declarado incapacitado. En la reunión, el doctor Salas volvió a aparecer, esta vez para hablar de mí. «Señores consejeros, al tratar al señor Ruiz, descubrí una dolorosa verdad. La causa de su enfermedad fue la terrible presión psicológica ejercida por su esposa, y tras observar la conducta reciente de la señora Moreno, sospecho que padece esquizofrenia paranoide». La sala se llenó de murmullos. Me levanté de un salto. «¿Qué dice? ¿Se atreve a difamarme en mi propia empresa?» «Señora Moreno, cálmese», dijo el doctor Salas con tono condescendiente. «La agitación, la desconfianza, la creencia de que su marido y su familia conspiran contra usted, instalar cámaras, organizar montajes, son síntomas típicos. Vive en su propio mundo de delirios». La madre de Javier se levantó, llorando. «Es verdad. Siempre sospechaba que le poníamos veneno en la comida. Hasta falsificó la letra de su marido para tenderle una trampa. Está loca de atar». Miré a los consejeros. Los que me habían apoyado ahora me miraban con duda. El poder de una mentira repetida por un experto y una víctima era aterrador. «Solicitamos la suspensión de la señora Moreno de su cargo de presidenta para que sea sometida a una evaluación psiquiátrica», declaró el abogado de la familia. Caí en la cuenta de que estaba en una trampa mortal. Como huérfana, sin padres que me defendieran,
Javier, mi marido legal, se convertiría en mi tutor si se demostraba mi incapacidad. Si me resistía, dirían que estaba sufriendo una crisis. El señor Campos me hizo una seña para que me contuviera. En un instante, tomé una decisión audaz. Si querían que estuviera loca, les daría una loca. De repente me agarré la cabeza, grité y me dejé caer al suelo, temblando. «No me hagáis daño. Sois demonios, alejaos de mí». Actué exactamente como lo había hecho Javier, pero mejor. Lloré. Miré al vacío con pánico. ¿Lo veis? Le ha dado la crisis, gritó la madre de Javier, triunfante. Llamad a una ambulancia. Llevadla a mi hospital, ordenó el doctor. Salas. Dos sanitarios, que en realidad eran hombres de Javier, me inmovilizaron. Fingí resistirme débilmente y luego me desmayé. Me subieron a una ambulancia. La puerta se cerró. Cerré los ojos, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Estaba entrando en la guarida del lobo para cazarlo. La ambulancia no me llevó a un hospital de la ciudad, sino a las afueras, a un chalet aislado en un pinar de la sierra. Era el psiquiátrico VIP del doctor Salas. Me encerraron en una habitación en el segundo piso, con barrotes en la ventana y una puerta de acero. El doctor Salas entró. «Señora Moreno, descanse aquí. Cuando se recupere y firme la transferencia de poder a su marido, consideraremos darle el alta». Me dio un puñado de pastillas. «Tómeselas. Son para el cerebro». Las cogí, me las metí en la boca y bebí agua. Él revisó mi boca y se fue satisfecho. En cuanto se fue, corrí al baño y vomité las pastillas, que había escondido bajo la lengua. Los días siguientes fueron un tenso juego mental. Fingí estar ida, reía y lloraba. Me quedaba mirando por la ventana. Pero no estaba sola. Un día, una empleada me pasó una nota. Era la tía Carmen, una antigua criada de mi familia a la que yo había ayudado. El señor Campos la había infiltrado. La nota decía: «Estamos reuniendo pruebas contra el doctor Salas. Resiste 10 días más». Rompí la nota. La esperanza me dio fuerzas. 10 días. Solo tenía que actuar 10 días más. Estaba esperando mi oportunidad para el contraataque final, y esa oportunidad llegaría en la Junta Anual de Accionistas, cuando Javier viniera a obligarme a firmar la transferencia de poder. 10 días después, Javier entró en mi habitación, radiante y elegante. «Hola, mi amor. Qué mala cara tienes», dijo burlón. Yo me encogí en un rincón, balbuceando. El doctor Salas es un genio. La leona se ha convertido en una gatita asustada. Cuando el médico se fue, Javier se sentó frente a mí. «Sé que me oyes. O quizás estás loca de verdad. Pero quiero contártelo todo. Nunca te quise. Solo quería la silla de tu padre. Mis padres también te odiaban, pero por el dinero fingimos ser una familia feliz». Mientras hablaba, activé en secreto la microcámara que la tía Carmen me había pasado. «¿Sabes lo del historial psiquiátrico?», se rió. «Me costó 1 millón de euros, pero valió la pena. No solo me libré de la cárcel, sino que ahora soy tu tutor legal. Mañana en la Junta de Accionistas firmaré en tu nombre la transferencia de todo el poder. Luego te mandaré a un manicomio en el extranjero para que te pudras allí. Eres lista, pero demasiado confiada. Yo soy un zorro. Y tú solo un pollito». Me empujó y me tiró un documento. «Firma esto, y te daré una medicación más suave». Cogí el bolígrafo y garabateé en el papel como una niña. Luego me reí tontamente. «Muy bien. Mañana te llevaré a la Junta. Actúa bien». Se fue, sin saber que toda su confesión arrogante había sido grabada. A la mañana siguiente, me llevaron a la Junta de Accionistas en el Hotel Palace. El salón estaba abarrotado. Entré, con aspecto frágil, y me sentaron en la mesa presidencial, con Javier a mi lado. «Damas y caballeros», dijo Javier al micrófono. «Como ven, la salud de mi esposa no le permite seguir al frente del grupo. Como su tutor legal, procederé a firmar en su nombre la transferencia de poder». Me puso el bolígrafo en la mano. «Firma, cariño». Toda la sala contuvo la respiración. Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba sobre el papel. Javier me miró, triunfante. Pero justo cuando la punta tocó el papel, me detuve. Levanté la cabeza. Mi mirada perdida desapareció, reemplazada por una mirada afilada y llena de poder. Me levanté de un salto, tirando la silla. «¿Quién te ha dado permiso para hablar en mi nombre?». Mi voz resonó clara y firme. Toda la sala jadeó. Javier palideció. «¿Tú? ¿Cómo?». «¿Sorprendido?». Sonreí. «¿Creíais que encerrándome y drogándome podíais volverme loca? Os equivocasteis». Hice una seña al técnico de sonido. La pantalla gigante detrás del escenario se iluminó, mostrando la cara y la voz de Javier en mi celda el día anterior. «Nunca te quise. Solo quería la silla de tu padre. Me costó 1 millón de euros». Cada palabra de su confesión retumbó como un trueno. Los accionistas estaban boquiabiertos.
Los periodistas disparaban sus cámaras sin parar. La verdad sobre la conspiración salió a la luz. Javier se quedó paralizado, temblando. «¡Apagad eso! ¡Es un montaje!», gritó, corriendo hacia la mesa de control. Pero antes de que pudiera llegar, los policías que esperaban entre bastidores lo inmovilizaron. Javier fue esposado en el acto. El doctor Salas intentó huir, pero también fue detenido. El señor Campos subió al estrado. «Damas y caballeros, tenemos pruebas suficientes de secuestro, lesiones, falsificación de documentos y malversación de fondos por parte de este grupo. La fiscalía ha aprobado su detención inmediata». Mientras se lo llevaban, Javier me miró con una mezcla de odio y miedo. Yo lo miré sin emoción. «Adiós, exmarido». El caso del renacer del Fénix acaparó los medios durante meses. El tribunal dictó sentencias justas. Javier fue condenado a 18 años de prisión. Laura, por colaborar y estar embarazada de Manuel, recibió una condena de 3 años de libertad condicional. El doctor Salas fue condenado a 10 años y se le inhabilitó de por vida. Sus padres fueron desahuciados y vivieron el resto de sus días en la vergüenza en su pueblo. Manuel se centró en su trabajo y en criar a su hijo, rompiendo todo contacto con Laura. Y yo. Volví a la presidencia más fuerte que nunca. Saneé la empresa. Y bajo mi dirección, el grupo prosperó como nunca antes. 6 meses después, di un discurso en el Foro Nacional de la Mujer. Conté mi historia, no para quejarme, sino para inspirar. Al terminar, anuncié la creación de la Fundación Fénix, con un capital inicial de 2 millones de euros, para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género. En la recepción posterior, un hombre se me acercó. «Enhorabuena, señora Moreno. Un discurso increíble». Era Daniel, el joven CEO de una startup tecnológica que me había ayudado a mejorar la seguridad de mi empresa. Me miró con calidez y sinceridad. «Gracias a usted, Daniel. Su ayuda fue crucial. El honor fue mío. Siempre he admirado su fortaleza». «¿Me concede este baile?». Miré su mano extendida, una mano fuerte y fiable. Miré mi propio dedo anular. La marca del anillo de bodas casi había desaparecido. Dejé mi copa y acepté. «Por supuesto». Salimos a la pista de baile. Mientras la música sonaba, supe que el futuro aún depararía desafíos, pero ya no tenía miedo. Había atravesado la tormenta, me había forjado en el fuego, y ahora había renacido de verdad. A partir de ese momento, las páginas más brillantes de mi vida las escribiría yo misma.